Escuchar con los oídos del corazón nos hablan de una escucha un poco más profunda de lo que estamos acostumbrados a simplemente oír como ruidos, como voces y sin prestar atención. Escuchar desde el corazón nos hace o inclinarnos hacia la persona para entrar en la profundidad. Hay un texto muy lindo en el Antiguo Testamento que nos habla del profeta Elías, donde se encuentra en el Monte Carmelo y pasa primero un tornado, después un terremoto, después un fuego. En todas esas cosas fuertes o de grandes estruendos, sabe que no está la presencia de Dios, ¿no? Pero después aparece lo que es un susurro, como un silencio suave, dice el texto original, y ahí Elías reconoce al Creador y a Dios. En esa profundidad de abrir el oído, de encontrarnos más profundamente con Dios, y esa necesidad de profundizar, que no es solamente, vuelvo a decir, una cuestión de oír, sino de profundizar e internalizar y de gastar algo en favor de la otra persona. Ahora vamos al plano con los hermanos. Escuchar con los oídos del corazón es como inclinarse hacia el otro, ¿no? En el castellano tenemos una definición, una palabra que tiene una etimología que es recordar, recordare, volver a pasar por el corazón. En la antigüedad se decía que la memoria estaba en el corazón y tirarnos o escuchar desde el corazón es involucrarnos también con lo que significa la historia, las vivencias, los comportamientos. Va más allá de una simple charla así de café pasajera o de un simple mensaje de texto. Profundizar y pasar la historia del hermano por el corazón. Que al pasarla por el corazón, al pasar por lo que nosotros marcamos como el alma, como en el significado del corazón, estamos haciéndonos también partícipes de la vida del otro. Entonces la escucha, como hacemos la escucha de Dios y nos hacemos partícipes en el mensaje de Dios, en lo que Dios nos propone, también cuando nos dirigimos a los hermanos, tenemos esa involucrarnos con el otro. No solo que queda en escuchar el problema o hacer una mera poner el oído y que el otro se descargue, sino que en esto de hacernos cargos también nos responsabiliza también a dar una respuesta a eso. Entonces, va más profundo que el simple oír de un ruido, sino que abrazar una historia. Por eso esta imagen de inclinar el oído o inclinar el corazón hacia la otra persona que nos está planteando su vida, porque en el diálogo o en lo que nos está diciendo está dando algo de su vida o poniendo sobre la mesa algo que quiere dar a conocer. Eso, escucha consciente, también nos da la posibilidad de hacernos parte de la vida del otro. En ese hacernos parte de la vida del otro, también nosotros podemos llegar a dar una respuesta, porque en la visión empática con la otra persona, podemos y hacernos responsables, hacernos parte de la historia de esa persona, de su vivencia, podemos responder de alguna manera, como es ese llamado de Dios, esa voz de Dios, que por ahí es un susurro suave, que tenemos que saber identificar, y para identificarlo necesitamos el silencio, la atención, prestar atención. También Dios nos exige una respuesta, ¿no? Esa respuesta a ese llamado, a esa voz que nos está pidiendo algo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús también proponiendo a su pueblo algo, ¿no? El pueblo lo escucha,
lo acoge, lo hace suyo. Y dice la parábola del sembrador, ¿no? Esa palabra que Jesús da, el que la acoge y le hace germinar, va creciendo, ¿no? En lugares o en la tierra o en los corazones que no entra esa palabra de Dios, no va creciendo. Entonces necesita una respuesta del interlocutor. Y en esa respuesta nosotros podemos también generar la empatía con nuestros hermanos y poder resolver en la medida de lo posible o dar un consejo, o quizás en la simple escucha, pero en una escucha atenta, profunda, estamos ayudando al que tenemos enfrente. Necesidades de nuestro tiempo. Estamos en la era donde la comunicación es muy fácil, tenemos los medios de comunicación, tenemos los celulares, todo a disposición, pero es donde menos escuchamos o menos nos podemos comunicar. Bueno, muy interesante, Jorge, lo que planteas de la escucha en el contexto del diálogo, desde una perspectiva más teológica. Yo voy a tratar de complementar esa perspectiva desde un enfoque más filosófico. Entonces, pensaba que, bueno, para entender propiamente esta actitud, porque esa escucha se trata de una actitud, como bien vos decías, una manera de hacernos cargo del otro, de encontrarnos con el otro, ¿a dónde nos lleva la palabra? Diálogo, ¿no? Ese prefijo dia y logos, en el griego nos marca el verbo, la palabra, el sentido. Es decir, cuando hablamos de logo estamos hablando de esa razón objetiva de las cosas, ¿no? Del sentido de las cosas, del sentido de las situaciones, del sentido de las personas. Y por lo tanto, bueno, ese prefijo dia no es solamente separación, sino que también indica dos, ¿no? Es dialogar, lo entiendo como una manera de buscar juntos, buscar de a dos, buscar con otros, ese sentido de las cosas, ¿no? De alguna manera es buscar la verdad de las cosas, la verdad de las situaciones, de los hechos, de las personas, ¿no? Pienso que si falta esa referencia en un diálogo, esa referencia al sentido de las cosas, si la actitud que predomina es la de manipular, es la de transformar, la de hacer que la posición del otro se adecue a la mía, no hay verdaderamente un diálogo y por lo tanto no se puede dar auténticamente esa escucha, ¿no? Que me parece interesante eso que decía, la escucha como hacerse cargo del otro, ¿no? Como realmente penetrar en las razones, en el sentido de la realidad del otro, ¿no? Esta frase del Papa Francisco en el documento de escuchar con los oídos del corazón, ¿no? Pienso que da para horas de meditación, de reflexión, de sacarle punta de distintas perspectivas, ¿no? De distintas disciplinas científicas también. Pero lo entiendo como si para dialogar tenemos que ser capaces de descubrir junto con el otro el sentido de las cosas, necesitamos de esa actitud que implica el silencio interior. Pienso que esa es la posición que tenemos que tomar para descubrir junto con el otro el sentido de las cosas. Un silencio que no me refiero a un silencio que implica aislarse de la sociedad, un silencio en soledad, tampoco un silencio físico, sino un silencio propio de la cotidianidad en la que estamos ahora, ¿no? Como te referías vos, que estamos rodeados de artefactos, que hay bastante ruido. Bueno, podríamos hablar de un silencio en el ruido, de un silencio sin soledad, pero un silencio que es una actitud de humildad, una actitud de entender que el otro puede ensanchar mi visión, que el otro, que esa circunstancia, que ese hecho, que pueden ampliar mi horizonte. Es decir, que no vamos a encontrarnos con otro en un diálogo para vencerlo, para convencerlo, porque ni tampoco para hacer que se posicione igual que yo, ¿no? Porque eso sería destruir totalmente el diálogo y por lo tanto no habría auténticamente escucha, ¿no? Me acordaba de una frase de un filósofo francés de finales del siglo XVII, Nicolas Malebranche. Él dice que esta actitud de recogimiento, de atención necesaria para escuchar verdaderamente al otro,
él le llama oración natural. No se refiere a la oración de la que vos hablabas, de la oración sobrenatural, de ese diálogo profundo y continuo con Dios, sino que él habla de esta actitud más bien humana, porque lo enfoca desde una óptica más filosófica. Oración natural, dice que es esa actitud de hacer un poco de lado el orgullo, de tener la humildad, de reconocer que no lo sabemos todo, que tenemos que siempre ampliar nuestra visión, mejorar nuestra comprensión de las cosas, y también de aceptar que el otro me puede enseñar. Entonces, bueno, lo entendía un poco así, a eso de escuchar con los oídos del corazón, ¿no? Como una actitud profunda que brota de nuestra intimidad y que de alguna manera nos ponemos a disposición del otro. Me hace acordar a un texto también bíblico de los Hechos de los Apóstoles, el martirio de Esteban, donde Esteban expone toda la doctrina que él fue adquiriendo, y sus verdugos, los que lo estaban apedreando, hacen el gesto de taparse los oídos para no escuchar lo que estaba diciendo, ¿no? Esto es lo que vos decías, ¿no? Hay una actitud, tiene que haber una actitud del otro, de recibir lo que estoy diciendo, tratando de no tener esa cerrazón. ¿Por qué? ¿Cómo termina esto? Con la violencia de estos, de los que no querían escuchar, terminan lapidando a su interlocutor, a Esteban, ¿no? Está bueno eso. En el aula, lo primero que hay que tener en cuenta es que los que participamos en el aula, docentes y estudiantes, no todos tienen la verdad absoluta y una verdad acabada, ¿no? Entonces, en el poner en común, tanto cuando hablamos de la cuestión académica, saber que bueno, el docente es el que expone, el que en teoría tiene que exponer las doctrinas, ¿no? Pero pasan en el aula muchísimas otras circunstancias que hacen a la vida cotidiana de los estudiantes, del profesor, donde se tornan una comunidad de vida por más que sean pocas horas. Entonces, la actitud también dentro del aula tiene que ser de encontrarnos con personas, sacando por ahí las barreras de títulos, y nos encontramos con hermanos, con personas que también están pasando por distintas circunstancias y hoy reaccionan de una manera, mañana reaccionan de otra, y todos buscan una manera de desahogar ese interior, y bueno, uno no mide los contextos, o sea, sale donde sale y muchas veces sale donde encuentra un poquito de atención, un poquito de que alguien le da un poquito de atención, ahí sale y brota aquella cosa. Ten en cuenta que somos personas y que nos relacionamos entre personas y entre hermanos, ¿no? Más allá de cada uno de los roles que tengamos, sin perder los roles, porque esto no quiere decir perder los roles que cada uno tiene, ¿no? Pensaba en cómo nacieron las universidades, ¿no? En el siglo XII, ya sea que algunos maestros buscaban alumnos o alumnos que buscaban un maestro, y así nacieron las universidades, de gente que tenían un objetivo en común, que era encontrar la verdad. Y eso generaba muchas horas de diálogos, y así nacen las universidades, sin edificios, sin nada, simplemente gente que dialoga buscando la verdad. Sin eso no puede haber diálogo, ¿no? Es decir, de las dos partes, tanto de los alumnos como de los profesores, pienso que el interés principal tiene que ser la búsqueda de la verdad. Y esto significa que se encuentran dos posiciones distintas, o muchas posiciones en el aula, ¿no? Ahí también pienso en un problema, en un viejo problema filosófico, que es el de lo uno y lo múltiple, ¿no? Antiguo, para los que han visto algo de filosofía, ya aquellas problemáticas que se planteaban Heráclito y Parménides, ¿no? En un diálogo en el aula, donde somos muchos individuos, cada uno con sus singularidades, cada uno con sus vivencias, como decía Jorge, con sus contextos, con sus situaciones, con sus emociones, etc. Nos encontramos ahí y de alguna manera estamos llamados a dialogar.
Ahora hay que tener cuidado porque un riesgo en esta cultura actual donde se le da donde se le da un lugar primordial a la utilidad y a la eficiencia, porque estamos rodeados de artefactos cuyo valor viene de ser eficientes para algo, de que nos sirven para algo. Y como decía Gabriel Marcel, a veces usamos esas categorías propias de los artefactos para juzgar las relaciones humanas y pensamos que un diálogo o que los alumnos tienen valor en la medida en que tienen utilidad, en la medida en que podemos resolver algo, en la medida en que podemos llegar a un acuerdo, y convertimos el diálogo, es decir, nos salimos de esa profundidad de la que comentaba hoy Jorge, de ese encuentro con el otro y de hacernos cargo del otro, lo convertimos en una simple negociación, en una conversación, en una mera conversación en que lo único que importa es acordar rápidamente. Porque cuando prima la utilidad o la eficiencia, lo importante es llegar a un acuerdo y llegar rápido. Y nos olvidamos quizás de la parte más importante del diálogo, que es que ambas partes tienen que tener verdadero interés en el sentido de las cosas, ¿no? En la verdad. Entonces me parece muy importante tener en cuenta esto porque cuando ponemos en juego esas distintas posiciones, naturalmente van a aparecer situaciones conflictuales. El conflicto siempre aparece en el diálogo y sería negarse a reconocer la realidad si no lo tenemos en cuenta. Pero cuando ambas partes realmente están interesadas en el sentido de las cosas, es decir, cuando realmente el diálogo es esta triangulación entre el sentido de las cosas, o llamémosle verdad, y las partes interesadas, esos conflictos van disminuyendo poco a poco. Pero tampoco hay que pensar que el diálogo es una cuestión así súbita, sino que hay que construirlo, que puede llevar tiempo, que de hecho nos lleva todo el año en el aula, porque es un diálogo permanente, y pienso que nunca tiene que predominar la urgencia, porque encontrarse con el otro es una tarea importante, donde no se trata de resolver rápidamente los conflictos, sino de verdaderamente conocerlos, conocerme, y como decía hoy, ¿no? Que seamos capaces de mejorar nuestro horizonte de comprensión de las cosas, integrando la posición del otro, haciendo parte de nuestra visión, pero sin perder nuestra singularidad. Eso es importante, que el diálogo no puede fagocitar a cada una de las partes, porque si no hay partes no hay diálogo, es decir, siempre son distintas las partes que dialogan. Entonces, si el acuerdo lo que hace es llevarse puestas las individualidades, no hay verdadero diálogo tampoco, ¿no? No habría encuentro. Santo Tomás decía, ¿no? Para unir hay que distinguir, ¿no? Si no, lo que es lo mismo no se une, ¿no? Bueno, porque tiene que haber partes distintas para que se unan. Yo lo pensaba un poco desde ese punto de vista, ¿no? No me quería alargar tanto. En la primera definición del tiempo, o qué es el tiempo, primero es un don de Dios, un regalo, ¿no? Y es diferente hablar de vivir el momento y de vivir el tiempo, ¿no? Y el Papa Francisco subraya sobre todo esto, ¿no? Que el cristiano es hombre y mujer en tanto vive el momento y el tiempo. Hace esta distinción así, poniendo el momento como lo que tenemos hoy, ese instante de ahora, que estamos llamados a vivir el tiempo presente, ¿no? Que Francisco le pone como nombre el momento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que lo disponemos? En ese tiempo también lo podemos definir como vida. Cuando vamos a la definición de edad, dice tiempo vivido, ¿no? El tiempo que tenemos nosotros es la vida que gastamos, y la gastamos como mejor nos parece, en nuestra libertad. Hay veces que la gastamos bien y hay veces que gastamos de manera errónea. Pero también en esta concepción del tiempo, como vida, como entrega, como donación en la escucha, porque un diálogo implica gastar vida, ¿no? Se me van minutos, horas de mi vida, y la respuesta también es tiempo, es vida. Pero también tenemos que aprovechar
a vivir para mejorar el diálogo, la escucha, el encuentro con el otro, centrarnos en vivir el tiempo presente. Tenemos la capacidad de irnos o volver a nuestro pasado, y tenemos más capacidad todavía de proyectarnos mucho, de vivir pensando en el futuro y olvidándonos del tiempo presente. Y ese tiempo presente es el que nosotros disponemos hoy, porque los otros dos tiempos no lo tenemos. Y el Señor, en eso, en el Evangelio, cuando nos dice, no se inquieten, ¿no? Qué bueno es que podamos asumir esa idea de poder vivir el momento y el tiempo presente. No quiere decir que vayamos al vuelo como una hoja, sino que, bueno, sí, tenemos que proyectar y todo, pero que nuestro corazón, otra vez con esa palabra, esté donde estamos. Porque tenemos la capacidad de no estar donde estamos, sino cuando estamos en el aula, por ahí estamos pensando afuera, en la familia, o cuando estamos en la familia, estamos con el celular, estamos con los amigos, y nunca estamos donde tenemos que estar. En relación al tiempo compartido, el tiempo ese de calidad. Por eso, compartir y qué es el tiempo, es vida que se da, ¿no? Me viene a la cabeza esto que decía Jorge: no tenemos ni el pasado ni el futuro, solo tenemos el tiempo presente. No, aquello de San Agustín en las Confesiones, ¿no? En el libro 11, que dice: ¿qué es el tiempo? Dice, bueno, si nadie me lo pregunta, yo sé perfectamente qué es. Ahora, si alguien me lo pregunta, no lo sé. Así empieza San Agustín ese libro. Es uno de los grandes misterios que pienso que cuando nos detenemos a pensar en esto de que ni siquiera ese presente, que es lo único que tenemos, es duradero, es totalmente efímero. Hay un adagio que estaba en un reloj medieval, ¿no?, en latín, que dice: vulnerat omnes ultima necat. Hieren todas, las últimas matan. Como todas las horas del tiempo me hieren y la última me aniquila. Bueno, parece una visión muy pesimista, ¿no? Pero San Agustín se preguntaba mucho sobre esto. Bueno, ¿qué sentido tiene vivir en esta dimensión donde todo parece tan efímero? Y que además, ¿no?, volviendo a esto en este contexto donde somos seres totalmente finitos, mortales, donde no solo que se nos va nuestra vida, sino que se nos escapa todo lo que está a nuestro alrededor. Bueno, ¿qué sentido tiene a veces soportar al otro, escuchar al otro? Porque, como decíamos, hay un aspecto al que le da mucha importancia el Papa Francisco en este documento, que es esa paciencia, que además es una paciencia que no es al momento de la conversación, sino que es una virtud que hay que trabajar durante todo el tiempo para cada encuentro que tenemos con los demás. Y el otro, muchas veces, ese otro que realmente le da sentido a esta temporalidad, irrumpe como algo que nos molesta, como algo que nos perturba, como alguien que se opone a nuestros argumentos, como alguien que hace que sea más difícil forjar la virtud de la paciencia, ¿no? San Agustín veía en esa dimensión de la temporalidad, ese ser efímero, decía, bueno, esto puede ser vivido como una tragedia o como una oportunidad. Y él optó por vivirlo como una oportunidad, sabiendo que es decir, tenemos una gran oportunidad por ser temporales, una oportunidad que no tienen los ángeles, por ejemplo, que es que podemos rectificar, que podemos volver atrás, que podemos perdonarnos con ese otro con el que a veces no sabemos escucharnos y por lo tanto no sabemos dialogar. Y muchas veces tampoco sabemos escuchar con los oídos del corazón, ¿no?, como nos plantea el Papa Francisco. Escuchamos más o menos. Espero que nos hayamos escuchado ahora en esta conversación acá con Jorge, que nos hayamos escuchado desde lo filosófico teológico, pero me quedaba con esa idea, ¿no? ¿Por qué vale la pena invertir tiempo en la escucha? ¿Por qué vale la pena invertir parte de nuestra vida
en ser paciente con el otro que a veces que irrumpe inoportunamente en nuestra vida, ¿no? Bueno, porque es una oportunidad, como dice San Agustín, un vector de eternidad, ¿no? Es como la ventanita, el tiempo presente, ese tiempo que se nos escapa, la ventanita desde la cual vislumbramos la eternidad. Y todo parece indicar que en esa eternidad el diálogo no tendrá fin, y además habrá verdadera escucha. Como le llama Julián Marías, filósofo español, discípulo de Ortega y Gasset, ¿no? Imaginarse, dice que él siempre juega con imaginarse la vida perdurable, y como un auténtico diálogo permanente con el otro con mayúscula, y por qué no, con los otros, que ya forman parte de esa vida perdurable.